Buenas tardes, bienvenidos a Kun Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud que organiza la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión y con motivo del Día Mundial sin Tabaco vamos a tratar una patología que desgraciadamente sufren más personas en nuestro país, el cáncer de pulmón. Las personas que fuman son entre 15 y 30 veces más proclives a sufrir este tipo de enfermedad que los que no fuman, incluso a morir debido al cáncer de pulmón. Incluso aquellos que fuman unos pocos cigarrillos al día o fuman de manera ocasional tienen mucho más riesgo de sufrir esta enfermedad. Actualmente, y gracias a las campañas antitabaco y campañas de prevención, el número de muertes por esta enfermedad empieza a reducirse. Esta Clínica Universidad de Navarra cuenta con un programa de prevención que está ayudando a muchos pacientes a detectar de manera precoz la enfermedad, algo que es muy importante, es fundamental para que se puedan curar. Para abordar esta temática hoy contamos con la presencia del doctor Luis Seijo, él es director del Departamento del Área de Neumología y centrados principalmente en el cáncer de pulmón. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a este fórum de salud. Antes que nada, y para ubicarnos, para que las personas que nos están viendo entiendan bien de lo que vamos a hablar, ¿qué es el cáncer de pulmón? Pues el cáncer de pulmón es un tumor maligno que actualmente, pues, aunque no es el más frecuente en España, es el más letal y causa más muertes que el cáncer de colon, el de mama y el de próstata juntos. Hay unos 29.000 casos al año en nuestro país y más de 23.000 fallecimientos todos los años por esta causa. ¿A qué personas suele afectar? ¿Hay un rango de edad a la que debamos preocuparnos o no? Bueno, es más frecuente en la sexta década de vida, es cuando hace ese pico de incidencia, pero hemos visto cáncer de pulmón en personas tan jóvenes como 30 años, 35 años, y lógicamente afecta a gente que fuma, sobre todo gente que ha fumado mucho y durante muchos años, pero no solo a ellos, sino a un porcentaje pequeño, pero no desdeñable, de no fumadores y personas que han fumado de forma pasiva, ¿no? Que han estado expuestos al humo del tabaco en casa o en el trabajo. Y bueno, ellos no fumaban, pero las personas que los rodeaban de su entorno sí. Fumadores pasivos. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿O hace falta ni siquiera tener síntomas para, pues no sé, si uno fuma mucho o en casa se fuma, pues acudir a un especialista como usted para preocuparse por este tipo de cáncer? ¿Cuáles son los síntomas? Es uno de los problemas del cáncer de pulmón, es que da pocos síntomas y cuando da síntomas ya en general está bastante avanzado, ¿no? Hablamos de afectación ya metastásica en algunos casos, cuando las personas que tienen el cáncer de pulmón acuden al médico porque notan algo, y ese algo puede ser dolor óseo por una metástasis, puede ser dificultad respiratoria porque tienen derrame pleural, es un acúmulo de líquido en la pleura que les dificulta la respiración, o un tumor central que provoca un sangrado y aparecen con hemoptisis, que es la expectoración de sangre. Son síntomas, todos ellos, de una tumoración bastante avanzada. Generalmente cuando el tumor está en fases que es posible curarlo, no suele dar ningún síntoma porque el pulmón es muy grande y tiene mucha reserva, entonces tarda en dar la cara. Hoy leía, por ejemplo, doctor, que suele dar dolor de espalda, que es algo que nunca asociarías a un cáncer de pulmón, como puede ser la tos. O sea que los síntomas son muy variados, son Y muy diferentes. inespecíficos, eso es. Y a veces pues las personas tardan tiempo en acudir al médico. Con la pandemia ha ocurrido de personas que tenían tos como única Claro. manifestación de un cáncer de pulmón y se les dice que no acudan al médico porque a lo mejor es COVID, o luego después de no es COVID pero que no vengan porque igual cogen COVID al ir al médico, y se demora mucho la realización de alguna prueba diagnóstica de imagen que nos lleve a ese diagnóstico clave lo antes posible, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Generalmente con pruebas de imagen, hacemos radiografías de tórax, si el cáncer está muy avanzado se ve en ellas, pero también en TACs, en escáneres, donde vemos las imágenes que son típicas de esta tumoración, que son nódulos pulmonares, masas pulmonares, a veces las consecuencias de las metástasis o la afectación ganglionar que conlleva en algunos casos. ¿Y cuáles son los tratamientos más frecuentes? Pues lo ideal es poder operarse. Como muchos cánceres, si lo coges a tiempo y te puedes intervenir quirúrgicamente, eso puede ser curativo y a veces eso es suficiente y no necesitas intervenciones adicionales. ¿Pero quimioterapia, por ejemplo? Así es, más o menos las 2/3 partes de los cánceres de pulmón que detectamos hoy en día en España, porque un paciente acude al médico con síntomas, ya tienen afectación metastásica o ganglionar, luego la quimioterapia es un elemento clave, pero bueno, están surgiendo otros tratamientos también, ¿no? Entiendo que entonces lo principal, lo más importante es extirpar, de ahí que sea importante la prevención, porque si es algo muy pequeño, ¿no? Se puede intervenir a tiempo. Así es, tenemos
una ventana de oportunidad de unos 4 años. Esto lo sabemos por los ensayos de detección precoz, de cribado de cáncer de pulmón, donde hemos encontrado que desde que un cáncer de pulmón aparece en un escáner sobre todo, hasta que da la cara con síntomas, pueden pasar entre 2 y 4 años. Eso nos permite, si hacemos un TAC a tiempo, detectar el cáncer de pulmón cuando todavía es curable por una cirugía y no hay que hacer nada más. Bueno, aquí en esta clínica, Clínica Universidad de Navarra, sois pioneros en un tratamiento precoz, en un programa precoz que lo que permite a los pacientes es identificar, ¿no?, la existencia de ese cáncer para poder tratarlo a tiempo. ¿En qué consiste ese programa? Bueno, hablamos de prevención secundaria, ¿verdad? Cuando intentamos prevenir un cáncer, en especial el de pulmón, es fundamental poner hincapié en la prevención primaria, que es dejar de fumar. Esto es importante en todas las fases de este proceso, tanto antes como durante como después de tener un cáncer de pulmón es importante no fumar. Y lo que nosotros hacemos aquí es prevención secundaria. Cuando detectamos que una persona tiene riesgo por haber fumado y por una edad concreta que tiene, nosotros utilizamos unos criterios de edad y tabaquismo muy concretos, les animamos a participar en un proyecto de cribado de cáncer de pulmón, que consiste en hacer un TAC de baja dosis de radiación sin contraste, no hay que venir ni en ayunas, una vez al año, como se hacen las mujeres mamografías a partir de cierta edad para intentar detectar un cáncer de mama. Es el mismo concepto. Imagino, doctor, que esto les está permitiendo experimentar en población real, porque al tratar con tanta franja de población, ¿no?, gente que puede tener la enfermedad, gente que la tiene, les está permitiendo identificar en estos años pues cómo ha variado el tipo de pacientes, si cada vez son más jóvenes. ¿Están notando algún tipo de evolución, a mejor o a peor, en este cáncer? Pues estamos notando evolución a mejor en el sentido de que la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día nos permite detectar estos tumores cuando todavía es muy pronto y se pueden operar con intención curativa. Quizá el mayor problema es conseguir que se hagan estos programas, que se pongan en marcha y que la gente que tiene riesgo acuda, ¿no? A veces el fumador tiene esa tendencia a evitar acudir al médico, bueno, en parte porque tiene miedo a lo que se pueda uno encontrar, pero yo les animo a participar en este tipo de programas porque realmente el cáncer de pulmón, si no lo detectas a tiempo, en cuestión de meses, semanas, incluso a veces días, puede dar la cara y es necesario hacer este tipo de programas de prevención porque si no va a ser demasiado tarde. ¿Cuántos años llevan trabajando en este programa? Pues casi llevamos 20 años dedicados al cribado de cáncer de pulmón. Hemos cribado en la clínica, en las 2 sedes ya, en torno a más de 4.000 individuos. Y hemos detectado más de 100 cánceres de pulmón, la mayoría de ellos en estadios muy precoces, cuando se han podido operar y esas personas siguen vivas. Bueno, imagino que esto hay que difundirlo entre la gente. Me parece muy importante que se sepa. Yo no sabía, antes de ponerme con esto, que uno podía ir, igual que va a una revisión de mamas, por ejemplo, en las mujeres, un cáncer muy común, pues a revisarse el pulmón. Así es. Bueno, en principio lo estamos haciendo nosotros, es un centro privado, entonces en la sanidad pública todavía no se contempla el cribado de cáncer de pulmón. Por desgracia hay una estrategia nacional actualizada el año pasado que de momento no anima a hacer este tipo de programas porque consideran que en España la evidencia todavía no existe como para saber si es factible en nuestro país. Afortunadamente en Europa la Comisión Europea ya ha redactado varios documentos que apoyan la realización de este tipo de programas y está convocando iniciativas para financiar proyectos piloto en los países de la Unión Europea. Se evitarían muchas muertes. Se evitarían muchísimas muertes, sí. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de pulmón? El principal es el tabaquismo. Afecta a más o menos el 85-90% de las personas que tienen cáncer de pulmón de una forma o de otra, ya sea un tabaquismo activo o pasivo. Pero hay otros elementos importantes. Lógicamente la contaminación es un elemento importante y creciente como causa de cáncer de pulmón. El radón en las casas, sobre todo en el granito de las casas, puede ser un elemento importante en la aparición de cánceres de pulmón, y exposición ocupacional a algunas cosas, por ejemplo el amianto, que hace un efecto sinérgico con el tabaco. Aquellas personas que han trabajado con amianto y que fuman tienen muchísimo más riesgo de cáncer de pulmón. Me comenta que la causa principal es el tabaquismo. Hoy escuchaba en el informativo, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que los jóvenes, nuestros jóvenes, empiezan a fumar 12, 13, 14 años. Es espeluznante.
Así es, además es una droga que una vez que la pruebas y eres adicto, luego es muy difícil dejarlo. La gente que intenta dejarlo por su cuenta y riesgo, solo el 5% lo consiguen. Y se está intentando llegar a esos jóvenes precisamente porque una vez que tienes a un adicto con 14, 15 años, tiene toda una vida por delante de consumo de productos relacionados con el tabaco, de que tienen nicotina y bueno, hay mucho dinero en ello. Por desgracia, los jóvenes están iniciándose, por ejemplo, en el cigarrillo electrónico. Hay encuestas que demuestran que los jóvenes saben que el cigarrillo convencional es tóxico, que un 90% de ellos piensan que el cigarrillo convencional mata, pero solo un 40% de ellos creen que el cigarrillo electrónico es potencialmente perjudicial. Y luego las cifras, aparte de los jóvenes, las cifras de fumadores en nuestro país, el 43% de los mayores de 18 años en España fuma. O sea, esto es, creo que es más, casi más que en ningún país de la Unión Europea. Puede ser que también sea porque es más barato que en otros países, pero es alarmante la cifra. Es tremendo, es una epidemia realmente de las consecuencias del tabaquismo la que estamos viviendo, no solo el cáncer de pulmón, sino obviamente las enfermedades cardiovasculares y por supuesto la EPOC, que es una enfermedad poco conocida, pero que es la cuarta causa de muerte en nuestro país. ¿La EPOC qué es, doctor? La EPOC es un acrónimo, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Generalmente la gente comprende lo que es el enfisema, la bronquitis crónica, es un espectro de enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de tabaco que básicamente limitan la función pulmonar de aquellos que la padecen y bueno, pueden llevar a la muerte de esa persona. Por lo tanto, queda claro que dejar de fumar sería la mejor opción para prevenir este tipo de cáncer. Ese es un mensaje fundamental. Dejar de fumar en cualquier momento es bueno, ya sea si uno tiene una enfermedad o no, como prevención primaria o como prevención secundaria, siempre se va uno a beneficiar de dejar de fumar. ¿Recomendaría a los fumadores realizar un programa de deshabituación tabáquica para dejar de fumar? Por supuesto, aquel que lo haya intentado varias veces y no lo haya conseguido debe de incorporarse a un programa de deshabituación tabáquica. Tenemos herramientas para ayudar a esas personas a dejar de fumar que se han demostrado que funcionan en ensayos clínicos bien diseñados y que pueden realmente marcar la diferencia de un 5% que he comentado antes de personas que dejan de fumar sin ningún tipo de ayuda hasta un 30 y un 40% de aquellos que reciben esa ayuda pueden lograr dejar de fumar con éxito. Y una pregunta, doctor, que se me acaba de ocurrir. En las personas a las que ya se le ha detectado un cáncer de pulmón y dejan de fumar, ¿están a tiempo o ya no hay nada que hacer? Están a tiempo de dejar de fumar y hasta en esas circunstancias dejar de fumar es beneficioso. Se ha visto que personas con estadios avanzados de cáncer de pulmón que dejan de fumar en el momento del diagnóstico del cáncer de pulmón viven más y tienen mejor calidad de vida que aquellos que siguen fumando a pesar de ese diagnóstico tan terrible. Luego, cualquier ocasión es buena para dejar de fumar. Por lo tanto, están a tiempo de frenar la evolución de la enfermedad. Por supuesto. Vamos a centrarnos en el programa de prevención que tienen aquí en la clínica. Muchas veces las madres nos dicen, es un dicho popular en nuestro país, que más vale prevenir que curar, y esto está demostrado. ¿Cuándo empezó el programa? Me dice que hace 20 años, ¿no? Aproximadamente hace 20 años. Y los primeros programas de detección precoz o cribado de cáncer de pulmón se iniciaron al final del siglo pasado. En 1999 apareció la primera publicación de una investigadora, curiosamente, con la que nosotros llevamos trabajando muchos años, se llama Claudia Henschke, fue pionera del cribado en los Estados Unidos, empezó una cohorte internacional a la que nos apuntamos desde la Clínica Universidad de Navarra con el doctor Zulueta, que entonces era el jefe de servicio de la clínica y tuvo esa visión de incorporar este tipo de programas a nuestros servicios en la clínica y realmente ha sido una experiencia maravillosa de poder ofrecer a estos pacientes pues, una solución a una enfermedad que es terrible. Doctor, ¿qué perfil de pacientes son los que se están preocupando en venir a este programa de prevención? ¿Gente joven, gente mayor, gente que sus familiares desgraciadamente han sufrido esta enfermedad y pueden llevarlo en los genes también? ¿Qué tipo de perfil? Eso es. Generalmente los pacientes que tienen riesgo lo saben. Esto es curioso y se ha investigado. Lo llamamos a veces el sesgo del voluntario sano. Sabe porque a lo mejor ha tenido un familiar o alguien cercano que ha tenido cáncer de pulmón
y se interesa por este tipo de programas y acude precisamente para evitar ese desenlace tan terrible que ha sido testigo en primera persona de ello, ¿no? Entonces vemos generalmente personas de entre 40 y 50 años que están interesadas. Normalmente las recomendaciones internacionales animan a aquellos mayores de 50 años y que han fumado en torno a un paquete al día durante 20 años o más a iniciarse en este tipo de programas, ¿no? con una prueba radiológica anual. O sea que a los jóvenes sí que preocupa. A los jóvenes preocupa porque los jóvenes no son conscientes del riesgo que corren y cada cigarrillo es como una ruleta rusa. Tú disparas y le pegas a un gen, ese gen queda mutado en una célula concreta y esa célula va acumulando mutaciones durante los próximos años y eventualmente desarrollas un cáncer de pulmón. Luego los jóvenes tienen que ser conscientes del riesgo que corren y que todo cigarrillo cuenta. Creo que se le debería escuchar más. A mí me está removiendo por dentro porque soy fumadora ocasional y de verdad que creo que no somos conscientes de lo que usted está diciendo, que cada cigarrillo es un cáncer y que todos, incluso desde una edad bien temprana, podemos ser enfermos y padecer este tipo de cáncer. No sé si controlará esta cifra, pero ¿cuántos cánceres se habrán podido evitar gracias a este programa de prevención? Depende de la población a la que llegas. Con esos criterios que he comentado, más o menos encajan en esos criterios en torno al 50-60% de los individuos que desarrollan un cáncer de pulmón. Es verdad que es difícil cribar a alguien que no ha fumado nunca, porque el riesgo que esa persona tiene es muy bajo, aunque hay personas con cáncer de pulmón que no han fumado. Luego, tienes que tener también en cuenta que, aunque participes en un programa de esta naturaleza, no necesariamente te vas a salvar, porque hay cánceres de pulmón que se detectan también en fase tardía. Pero aproximadamente la supervivencia de los que se diagnostican de un cáncer de pulmón en un programa de cribado es de en torno al 70-80% a los 5 años. O sea que podemos hacer números y pensar que hablamos de miles de vidas al año en España. Doctor, nos está siguiendo mucha gente en directo por YouTube y nos están mandando muchas preguntas que se las voy a transmitir, ¿vale? Por ejemplo, ¿a qué edad se recomienda realizar el programa? Hay diferentes criterios, diferentes recomendaciones. En España estamos empezando a recomendar 50 años, como en otros países. ¿Hay que tener síntomas para realizarlo? No, al contrario, si tiene síntomas uno de un cáncer de pulmón, lo que tiene que hacer es acudir al médico y que le vean, ¿no? Porque eso ya no es prevención, ahí estamos hablando de detectar un cáncer que ya muestra síntomas. Lógicamente, cuando animamos a participar en un programa de cribados a aquellos que de momento, en ese momento concreto, no están sintomáticos. Otra pregunta, aquí demuestra lo ocupados que estamos. ¿Cuánto dura? ¿En un día me hacen todo? En un día se hace todo, así es, porque bueno, nosotros además del ATAC de baja dosis, que es la prueba de imagen, que es muy rápida porque no requiere contraste, luego no hay que venir ni en ayunas, ni hay que poner una vía intravenosa, hacemos también pruebas de función respiratoria para no solo valorar el cáncer de pulmón, sino el contexto del cáncer de pulmón que surge en un paciente concreto que ha fumado y que puede tener otras enfermedades muy importantes y relevantes que necesitamos identificar. Si me lo hice hace 5 años, ¿debería volver a realizármelo? Así es, esa es una preocupación importante. No vale con hacerse una prueba de imagen una vez y ya está. Lógicamente es una prueba que se hace de forma anual, aunque se está investigando la posibilidad de ampliar esos intervalos a 2 años y medio, pero de momento la recomendación, por lo menos la mía, es anual. Anual, una revisión anual. Eso es. Y normalmente cuando pasan más de 2 años después del último TAC, ya entras en un terreno peligroso de poder aparecer con un tumor avanzado. Seguimos con las preguntas. Habiendo sido fumadora toda la vida, hasta los 60 años, ¿cuántos años después de haber dejado de fumar baja el riesgo de poder desarrollar la enfermedad o ya nunca desaparecen? Es una pregunta complicada porque es importante que la gente se anime a dejar de fumar. El riesgo disminuye cuando dejamos de fumar y disminuye bastante. Lo que pasa es que nunca desaparece. El que ha sido fumador siempre va a tener más riesgo de cáncer de pulmón que el que no ha sido fumador. Pero para ponerlo en el contexto del cribado, casi todas las sociedades científicas
no recomiendan hacer cribado a aquellos que llevan más de 15 años sin fumar. O sea que es una abstinencia de más de 15 años, probablemente el riesgo ha bajado lo suficiente como para no justificar la realización de este tipo de cribado. Siempre se llega a tiempo de dejar de fumar, eso hay que dejarlo claro. Siempre se llega a tiempo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Otra pregunta, no he fumado nunca, pero me considero fumadora pasiva desde pequeña. ¿Debería realizarme este estudio? No, en principio, esa es la respuesta sencilla. Lo que puede tener sentido para una persona que le preocupa el riesgo, que ha tenido una exposición pasiva importante, tal vez tenga sentido hacerse una TAC de baja dosis única y si aparece en esa exploración enfisema, por ejemplo, el centro lobulillar, que en no fumadores implica 6 veces más riesgo de cáncer de pulmón que aquellos no fumadores que no tienen enfisema, pues puede ser un motivo para hacer una vigilancia más estrecha. Pero en principio los no fumadores no necesitan entrar en un programa de estas características. ¿Qué impacto nocivo acumulado tienen los TAC de baja radiación que se utilizan regularmente para el diagnóstico de cáncer de pulmón? Bueno, se ha especulado mucho con la radiación en sí y el daño que puede provocar, ¿no? Desde hace muchos años hay una serie de publicaciones que argumentan que a lo mejor eso también conlleva un riesgo. Cuando hablamos de TAC de baja dosis hablamos de 1 milisievert o menos. Para poner esto en contexto, en España por estar vivos recibimos entre 4 y 6 milisieverts al año. Si volamos habitualmente en avión, más todavía. Luego la dosis de radiación que se recibe por un TAC de baja dosis es una sexta parte de lo que recibimos simplemente por estar vivos en un año. Añade un poquito más de radiación a la radiación del ambiente que recibimos. Y que lo que se puede evitar compensa mucho más que el daño mínimo que pueda hacer este tipo. Así es. Bueno, hay documentos al respecto. Hay uno de la Asociación Física Norteamericana que argumenta que se pueden recibir hasta 100 milisieverts en total durante una vida de radiación médica sin llegar a tener un riesgo adicional de cáncer por esa radiación recibida. Pero vamos, que si una persona no está embarazada o no se realiza TACs todos los días, el impacto es mínimo. Así es. Vale. ¿Cuál es la probabilidad de que reaparezca el cáncer? Bueno, no es desdeñable, no es pequeña. Cuando se ha tenido un cáncer de pulmón depende sobre todo del estadio. Cuanto más avanzado el estadio, más probabilidades de que reaparezca, tanto en forma de metástasis como localmente, donde sea uno intervenido o ha recibido radioterapia o quimioterapia. Sé, doctor, que en otros tipos de cánceres, una vez teóricamente curada la enfermedad, uno se somete a 5 años de estudios y de controles rutinarios para comprobar que efectivamente ha desaparecido. ¿Es así en este tipo de cáncer también? Así es. Normalmente el cáncer de pulmón es un cáncer que crece muy rápido y reaparece rápido. Entonces, cuando hacemos un seguimiento a alguien que ha tenido un cáncer de pulmón, realmente hacemos una transición. Los primeros 2 años tienen que ver con la preocupación de que ese cáncer reaparezca una vez operado y curado, y los siguientes 3 años, a partir del segundo o tercer año, realmente estamos más pendientes de que aparezca un nuevo cáncer, porque las personas que se han salvado de uno pueden tener otro. Entonces es importante saber que hay que seguir un periodo de seguimiento largo para asegurarse de que no solo nos hemos curado de él primero, sino que no aparece otro porque hemos sido fumadores o por la razón que sea. Los candidatos al programa de detección precoz, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar el screening? Recomendamos anual, de momento. Es verdad que ya lo había dicho. Eso es, pero aunque, bueno, como he comentado antes, hay ensayos clínicos, algunos proyectos europeos que investigan la posibilidad de ampliar esos intervalos por obvias razones, ¿no? Se ahorran costes ampliando intervalos y, lógicamente, si no haces daño al ampliar los intervalos, así consigues que más gente pueda beneficiarse de este tipo de programas. Y a partir de los 50, me decía, es recomendable. A partir de los 50, hay gente que dice 55, pero en torno a los 50 son los criterios, digamos, más actuales. Hay otra persona que nos pregunta en qué consiste, el programa de deshabituación tabáquica. Lo que estábamos comentando, imagino que sea un tipo de terapia, ¿no?, para intentar desengancharse del tabaco, dejar de fumar. Así es, son dos conceptos diferentes pero complementarios, que son la prevención primaria, que es dejar de fumar, y la prevención secundaria, que es ver si tienes alguna consecuencia de haber fumado. La prevención primaria, esa deshabituación tabáquica, es importante acudir a un centro que tiene una unidad de deshabituación tabáquica. La SEPAR, por ejemplo, las acredita, es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y consiste fundamentalmente en un seguimiento muy cercano durante los primeros meses de deshabituación y la utilización de o bien terapias sustitutivas de la nicotina, que las hay diferentes, y
terapias farmacológicas que nos ayudan a dejar de fumar, porque el dejar de fumar, como es lógico, es difícil. Es una sustancia muy adictiva y vamos a tener efectos secundarios al intentar dejar de fumar. Imagino que también mucha psicología. Muchísima psicología, mucha terapia. Que escuchen realmente lo que es capaz de provocar Así es. Algunos este mal programas, hábito. así es. Algunos programas tienen, bueno, grupos para hacer terapia de grupo, literalmente, y apoyarse unos a otros. Lo que se ha demostrado es que hay más éxito cuando la gente deja de fumar en su entorno. O sea, si yo tengo un mejor amigo que fuma, el que dejemos de fumar juntos va a hacer que tengamos más éxito. Lo mismo si tengo una pareja que fuma. Es muy difícil dejar de fumar si yo llego a casa y está fumando mi mujer. Lógicamente es muy difícil de dejar de fumar si salgo con mis amigos y todos fuman, ¿no? La motivación compartida. Eso es, eso es. ¿Usted remite a los pacientes a este tipo de terapias? Imagino que les Lo hacemos habla de- nosotros en el departamento de neumología. Tenemos Aquí un se programa. realizan ese tipo de terapias. Sí, absolutamente. Es importantísimo que los programas de cribado de esa prevención secundaria estén vinculados estrechamente a los de prevención primaria. Así, lógicamente, mata a estos pájaros de un tiro, literalmente, ¿no? Consigues mucho mayor éxito. El cáncer de pulmón es hereditario, nos preguntan. Si es así y no soy fumador, ¿se me recomienda el programa de prevención? El cáncer de pulmón no es tan hereditario como otros cánceres. Por ejemplo, el de mama, como todos saben, Angelina Jolie, que se ha operado las mamas y el útero porque tiene una mutación que conlleva un riesgo muy alto de cáncer de mama y de útero en su vida, ¿no? Y ella pues tomó esa decisión, por ejemplo. En el cáncer de pulmón esto no es tan llamativo, aunque hay una vinculación genética, no es tan poderosa como en otros cánceres. No obstante, sí que vemos casos excepcionales donde hay múltiples familiares afectados por cáncer de pulmón. Esto es complicado porque las familias fuman en familia, luego la exposición al humo del tabaco suele ir en familia y lógicamente esas personas han estado expuestas al mismo hábito tabáquico, que es el que ha causado diferentes patologías. ¿Y se dan casos, doctor, de alguien que no haya fumado en su vida y contraiga un cáncer de pulmón? Así es, Sí. sí, son hasta un 10% de los pacientes con cáncer de pulmón, eso es, eso también ocurre. Y luego gente que habrá fumado cajetillas al día y que nunca... Sí, contra también este es cierto cáncer. que, porque esto lo oyes mucho, ¿no? De gente que dice, bueno, mi abuelo fumó toda la vida y Sí. nunca tuvo un cáncer de pulmón, pero ahí hay que recordar que la tercera parte de los fumadores mueren directamente, no indirectamente, directamente a consecuencia de su hábito tabáquico. Obviamente algunos por cáncer de pulmón, otros por enfermedad cardiovascular, cáncer de vejiga, EPOC, esas patologías tan frecuentes que vemos en nuestra sociedad, que muchas de ellas están estrechamente vinculadas al consumo de tabaco. Otro dato importante que leía yo hoy relacionado con lo que usted dice, 6 personas mueren al día en España por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. 6 personas al día, o sea, muchísima gente. Es la primera causa evitable de muerte en nuestra sociedad. Es algo que entre todos deberíamos de poder evitar. Una última pregunta, doctor. Yo tengo EPOC con seguimiento médico. ¿Cree que es conveniente hacerse un TAC anualmente? Yo creo que sí, depende de la gravedad de la EPOC, pero efectivamente hemos encontrado en nuestro centro, uno de los proyectos de investigación hace unos años, demostramos con el trabajo del doctor de Torres, que efectivamente la EPOC conlleva un mayor riesgo de cáncer de pulmón que aquel fumador que no tiene EPOC, entre 2 y 4 veces más riesgo. O sea que si yo tengo EPOC, sé que a mi pulmón le ha afectado muchísimo el tabaco, o sea, ha causado alteraciones de la función pulmonar, luego tengo 2 o 4 veces más riesgo que la misma persona que ha fumado lo mismo, pero que no tiene EPOC, de tener un cáncer de pulmón. Si bien es cierto que si mi EPOC es muy avanzada, yo tengo que, para participar en un programa de cribado, poder curarme con una cirugía, luego tengo que ser apto para esa cirugía. Por desgracia hay personas con EPOC que tienen una EPOC tan avanzada que no son aptos para una cirugía, entonces en ellos hacer un TAC de baja dosis para detectar algo y luego no poder hacer nada al respecto, lógicamente no tendría mucho sentido. Doctor, ya por ir terminando, ¿qué recomendaciones damos a esas personas que nos están escuchando y que les preocupa este tipo de cáncer? La primera, la segunda y la tercera, dejar de fumar, eso es fundamental. Y lo demás es, si tengo una edad y he consumido muchos cigarrillos, plantearme la participación en un programa de cribado de cáncer de pulmón. Dejar de fumar, prevención, y dejar de fumar nunca es tarde. Esas son las conclusiones a las que podríamos llegar después de esta charla. Pues muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por ser tan didáctico, por abrirnos los ojos y bueno, que todo el mundo sepa en su casa lo malo que es fumar
y que aquí en esta clínica existe un programa de prevención, que si están preocupados, ya saben, es importante una revisión una vez al año. Gracias, doctor Luis Seijo, por todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias.